Si Rodolfo Hernández pasó a segunda vuelta, es porque hizo dos cosas bien. Lo primero, algo que no ha hecho el pacto histórico, que es hacer una campaña clara de mensajes cortos, concisos y de invadir las redes sociales de una forma en que la gente pueda entenderlo. Eso lo hizo bien. Pero la otra cosa que hizo bien fue interpretar bastante, y eso lo ha hecho de forma intuitiva, esa filosofía colombiana en la que amamos la figura del matón, del que grita, del que, aunque no sepa, da su opinión y la impone, de los que se pasan la ley por la faja, del traqueto, del gamín, del patán. Y eso es Rodolfo Hernández. Y tengo hoy un invitado que ha sufrido en sus propias carnes no solamente una agresión física que han visto todos los colombianos por vídeo, sino que es una persona que sabe perfectamente el prontuario de Rodolfo Hernández. Yo creo que voy a descubrirlo con ustedes. Esta entrevista ni la hemos preparado, yo acabo de conocerlo hace 15 segundos, 20 segundos. John Claro, bienvenido. Estas son Palabras Mayores. Gracias, Pablo, y a toda la audiencia de Palabras Mayores, pues aquí a compartir y a que se dé a conocer la verdad, porque en últimas hemos sido gobernados por la trampa, por la mentira, por el engaño, y cuando uno llega con la verdad, pues es ir contra natura, contra corriente, y por eso difícilmente a la ciudadanía le cuesta aceptar la verdad, porque como toda la vida hemos sido condicionados a la mentira, pues se estamos viendo lo que estamos viendo con el ingeniero Rodolfo Hernández. Vamos a contarles la verdad a los colombianos, vamos a contarla con pelos y señales. Pero empecemos, John, porque nos cuentes quién eres tú. Yo soy norte santandereano, nací en Ocaña. Mi nombre es John Jairo Claro Arevalo. Hay que mencionar el apellido de mi mamá porque ella hizo gran parte de que estemos aquí hablando. Soy licenciado en música de la UIS. Soy artista, cantautor, soy compositor, soy arreglista, soy educador, docente de colegios infantiles, de colegios públicos infantil, de jóvenes y docente. Trabajé con la UIS durante 14 años formando jóvenes en la Escuela de Artes de dicha institución. Y creo que también eres el autor del himno de Bucaramanga, ¿no? Ah, sí, soy el compositor del himno de Bucaramanga. Cuéntanos eso, qué orgullo, y has ganado premios muy importantes, ¿no? Sí, 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 o sea, eso fue una convocatoria pública que hizo el municipio hace como unos 25 años atrás, y una convocatoria nacional, y participamos con un amigo que hizo la letra, que es muy conocido aquí en Bucaramanga, Gabriel La Torre Carvajal. Él hizo la letra, yo hice la música, y tuvimos la suerte de ganar, y ya quedamos, digamos, para la historia. Somos el primer grupo ganador del premio más importante de la música andina colombiana, que es el Mono Núñez, que todos los años se realiza en Ginebra Valle. Fuimos el primer gran Mono Núñez para Santander en el año 1996. Después gané en el 1999 con un dueto que se llamó Carmen y Milva, porque ya no está vigente. Y como compositor hemos ganado casi en todos los festivales de la música andina colombiana. O sea, hemos descollado tanto en la interpretación como en la composición y en los arreglos, no solamente en música andina colombiana, sino de otros géneros. Docente, artista, premiado y exconcejal de Bucaramanga, que me imagino que allí fue donde conociste a Rodolfo Hernández, ¿no? ¿Por qué te pegó Rodolfo Hernández? Cuéntanos para empezar eso. Esto tiene un contexto. ¿Qué pasó? O sea, lo que ustedes vieron fue un video de 3 minutos. Ojo, esta es una novedad, Pablo. Ese video, Rodolfo siempre ha dicho que yo fui con cámara, luces y acción, como él lo dice, a grabarle a él, y que fue una visita no concertada, sino intempestiva, y que no eran los temas
a tratar, por decir algo así. Resulta que el video que ustedes vieron en redes es el video extraído de la cámara del ingeniero Rodolfo Hernández. Él también está grabando. Y tengo la prueba donde el video, la prueba donde una cámara graba a otra cámara. O sea, cuando alguien ve una cámara, es porque hay otra cámara que la está grabando. Es una cuestión lógica. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué fue lo que pasó? Además de que el ingeniero editó y descontextualizó el video original, el que yo tengo, que fue grabado con la cámara del Consejo de Bucaramanga, tiene 8 minutos y ahí está todo el contexto y el por qué yo fui a visitar al ingeniero Rodolfo. Empezamos, voy a hacer una cronología. A principios de 2018, la secretaria de Hacienda de Bucaramanga empezó a cobrar un impuesto del 3 por mil de industria y comercio, que nosotros consideramos que no era legal, que era legal, tenía visos de ilegalidad. En febrero de 2018 hacemos un control político, los concejales hacemos un control político y consideramos que la secretaria de Hacienda se extralimitó de sus funciones. El 19 de febrero de 2018, después de ese debate de la alcaldía que hicimos fuertemente en contra de la doctora Chacón, la alcaldía suspendió dicho cobro, dándonos la razón de que ese cobro era indebido. En el segundo semestre de 2018, la coalición mayoritaria de concejales empezó a gestar una moción de censura, digamos, para destituir del cargo a aquellos funcionarios o secretarios que cometen irregularidades o están contra la norma. El 26 de noviembre, el ingeniero Fernández, en su acostumbrado Facebook Live, cuestiona mi posición frente a la moción de censura, que yo estaba de acuerdo en hacer esa moción de censura porque la secretaria se extralimitó de sus funciones. Y él cuestiona en su Facebook Live el ingeniero y me emplaza públicamente diciéndome que si yo estaba del lado de la politiquería o del lado del cambio de la dignidad, etcétera, etcétera, y que si yo votaba la moción de censura sería un descarado y un sinvergüenza. Ante ese emplazamiento, ante esas preguntas que me hace el ingeniero Rodolfo, pues yo le pido una cita al día siguiente, que fue el martes 27 de noviembre. Y la cita fue concertada con el ingeniero. Él me dio la cita. Distinto a que él dice que eso no fue concertado. Tengo las pruebas en video que sí fue concertado. Y yo voy el miércoles 28 de noviembre, día del incidente, con la cámara oficial del Consejo de Bucaramanga, porque así como él me preguntó en unas condiciones con cámara y subió a la red, yo quería responderle las mismas condiciones, llevar una cámara y grabar las respuestas que yo quería darle. Efectivamente, me doy cuenta que el ingeniero estaba grabando también, lo consideré normal porque no íbamos a tratar temas de otra índole, sino el tema de la moción de censura. Y el video original que yo tengo dura 8 minutos. Los 5 primeros minutos es el tema de la moción de censura. Y que yo le dije al ingeniero Rodolfo, mi posición, mi postura en la moción de censura, mi voto va a ser por la verdad, porque la verdad no tiene color, ni raza, ni credo. Ante esto el ingeniero se molesta porque no estaba del lado de él y él me dice, me va a dejar hablar, espere un momentico, termino, alcalde, y usted habla. Él se para de repente y empieza a decirme que soy un sinvergüenza, que le hago el juego a la politiquería, que inclusive me dijo que yo no era profesor de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, cuando eso es falso. Yo fui profesor de la UIS durante 14 años. Me dijo también que no le hiciera debates en la casa de él, sino en el consejo. Falso también, el incidente, la visita concertada fue en el despacho de la alcaldía en el 5º piso. Los ánimos se fueron caldeando y él me seguía diciéndome sinvergüenza, tramposo, etcétera. Y yo le digo a él, pero señor alcalde, usted no fue socio de un señor que se llama Freddy Anaya, que es el actual contralor departamental de Santander, de una empresa
que se llamó Entorno Verde, y él en tono molesto, digamos ya enervado, me grita que sí, que tal cosa. Seguidamente yo le pregunto, ¿no fue su hijo miembro de esa junta directiva? Y ahí donde él dice su palabra célebre, miente, hijo de tantas, y después yo me digo, me respete a mí, y me vuelto un poco y me golpea. Seguidamente él empieza a insultarme con palabras de más grueso calibre, con improperios fuertes, y yo lo que digo, mire, el alcalde me agrede porque estoy diciendo la verdad, que la verdad no tiene raza, ni credo, ni color político. Eso fue lo que pasó. Este señor socio de Freddy Anaya en Entorno Verde, socio, Gallán fue socio. ¿Y quién es Freddy Anaya? No fue su hijo, no fue su hijo miembro de la Junta Directiva. No es así. Respete, Blanco. Respete. ¿Qué dijo? ¡Hueputa, qué dijo! ¿Por qué son tan falsos, hijueputas? Respete, alcalde. Mire, estamos aquí donde el alcalde me agrede, me pega, porque, no, el alcalde aquí me agrede y me pega, porque estoy diciendo la verdad, y la verdad no tiene color, raza y credo. La sentencia de mi hijo, malparido, hijo de puta. Tengo también el documento de Cámara de Comercio donde certifica que el hijo Rodolfo José Hernández Olivieros perteneció como miembro suplente a la junta directiva de esa empresa Entorno Verde S.A. y más aún Rodolfo Hernández Suárez, actual candidato presidencial, era el miembro principal. La pregunta que hago yo es por qué el ingeniero entró en cólera, por qué me agrede verbal y físicamente si yo le dije la verdad que ni el ingeniero ni nadie ha podido desmentir. Otra cosa, nunca dije que la empresa Entorno Verde era una empresa legal. Nunca dije que el ingeniero Rodolfo Hernández era un bandido, un pícaro, ni mucho menos que Freddy Anaya, ni mucho menos que el hijo era un ladrón. Entonces, ¿por qué se molestó? Y ahí están todas las pruebas en el video, que ojalá todos los oyentes o los televidentes puedan verlo para que saquen sus propias conclusiones. John, ¿y cuál es la causa por la que está imputado el ingeniero Rodolfo Hernández por corrupción? El ingeniero Rodolfo Hernández, digamos, tiene en su prontuario, digo yo, en su prontuario tiene 35 procesos disciplinarios y cerca de 5 o algo más de procesos penales. Actualmente Rodolfo Hernández va a ser llamado a juicio, el juicio oral el 21 de julio de 2022, o sea, en unos 2 meses, pues infortunadamente después de que pasen las elecciones. Pero sí tengo que decir que Rodolfo está imputado por el delito de celebración indebida de contratos. ¿Cuál contrato? Es que resulta todo el mundo conoce que es Vitalogic, el tema de la apertura. El contrato por el cual está vinculado Rodolfo Hernández es porque intercedió, hizo el lobby para que el contratista, que era un consultor, se ganara ese contrato, que el contrato sea 96. O sea, palanqueó para que el señor Jorge Nana Alarcón fuera contratado por la MAF para que este señor le asesorara en el tema de finalmente lo que llamó el famoso contrato Vitalogic de Alarán Coima de los $100 millones para el hijo y para su familia. El caso Vitalogic lo contrapone con su discurso anticorrupción, por decirlo de alguna forma. Eso de Vitalogic son puras mentiras. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y a otros 5 excolaboradores de su administración y a un contratista por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario El Carrasco. Entonces, la Fiscalía le enrostró, le demostró las pruebas en la audiencia preparatoria que fue hace 40 días, donde le mostró 13 pruebas testimoniales y 59 documentales en contra del ingeniero Rodolfo Hernández. Algo más grave aún, Pablo. Sí. El exgerente de la MAP,
empresa municipal de aseo de Bucaramanga se acogió al principio de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que para que, digamos, para que se acoja ese principio tiene que allanarse a los cargos, decir que fue culpable, y para que obtenga una rebaja del 50% de la pena, tiene que echar al agua a los cómplices de él y a otros imputados, entre esos el ingeniero Rodolfo Hernández. O sea, Rodolfo Hernández de esta no se salva. La única manera de que se salve siendo presidente de la República. Pero otros expertos dicen de que de alguna manera lo tiene que enjuiciar la Corte Suprema, que debe pasar por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero finalmente a la Corte Suprema y expertos abogados de Santander, de Bucaramanga, dicen que eso de ahí no se salva. A la audiencia, a los abogados que estén en la audiencia, por favor en los comentarios dejen qué pasaría, porque estamos ante la posibilidad de que nuestro nuevo presidente, si llega a ser Rodolfo Hernández, que ojalá que no sea, sea condenado, termine en la cárcel un presidente recién nombrado, o que quede impune precisamente por la inmunidad que le daría ser presidente, ¿no? Pablo, mire, hay otra cosa. El alcalde aloja al contratista que él quería que quedara, lo aloja en el apartamento de él. O sea, son tan graves las acusaciones y las indelicadezas que tuvo el ingeniero Rodolfo Hernández, porque es que dentro de la cosa pública hay que mantenerse al margen, digamos, en el tema de la contratación pública. O sea, el alcalde no puede incidir, ni interferir, ni decir quién va a quedar, ni mucho menos alojar al contratista. Y más grave aún, hay otros temas. Resulta como era un contrato de menor cuantía, hicieron una convocatoria donde recibieron 3 hojas de vida. Las otras 2 hojas de vida fueron falsificadas. Eso tiene de todos los delitos complicados para el ingeniero Hernández y para el exgerente de la MAF, el señor José Manuel Barrera. Yo les rogaría que por tarde mañana miércoles, antes de las 4 de la tarde, no giraran el 30% del compromiso que hay para atender esos gastos. Quiere decir que Jorge tiene que poner 60 millones, 30 millones Ludwig y 60 millones porque va a la superfija Emiro. Y después hacemos un flujo de fondos cuando se necesite y ustedes me lo firman como compromiso. Luego que pase la campaña y estén elegidos y empiecen a trabajar, el 10% del salario lo tienen que consignarlo aquí para seguir operando y yo descargarme de todos los gastos. Bueno, un abrazo, feliz tarde. Doctor, dígales de que se consigne por ahora en su cuenta mientras... John, y a ti y a los que han convivido durante todos estos años con ese prontuario y viendo pues las actuaciones en directo de Rodolfo Hernández, ¿cómo le sienta ver esa campaña que él hace centrada en la anticorrupción? Pues yo pienso que, digamos, el pueblo, hay algo cierto, los colombianos estamos indignados sobre un tema que es el tema más, digamos, como el más importante, el tema de la corrupción. Pero paradójicamente la gente apoyó a Rodolfo Hernández en esta primera vuelta con 6 millones de votos, al único candidato, y que se tenga historia, que está siendo llevado a juicio por corrupción. Es una contradicción, y uno dice, ¿qué pasa con la ciudadanía? Es cierto que la ciudadanía le llega un mensaje emocional, un mensaje ligero, un mensaje trivial, poco profundo, pero Rodolfo Hernández es un mitómano. ¿Qué es un mitómano? Es una persona que miente, se inventa las mentiras y se las cree. ¿Y por qué lo digo? Y también lo digo con conocimiento de causa. Todas esas difamaciones que dice Rodolfo de la clase política y de quien se le atraviese la prensa, ha tenido que retratarse porque los jueces de la República, mediante tutela, obligan a que se respete el buen nombre de las personas hasta que no sean, digamos, condenadas. ¿Sí? Entonces ha tenido que retractarse.
pero a la gente le gusta ese discurso gaseoso de poca profundidad, ese discurso gangsteril, ese discurso digamos, de, entre comillas, lo que llaman aquí gente de bien, que no son más, digamos, proclives a esta narcopolítica. Entonces, eso es eso es la secuela de lo que dejó Pablo Escobar y el narcotráfico, que en esto lo que importa es el poder económico, que lo tiene Rodolfo, y con su lenguaje monotemático, porque no sabe decir sino que le va a quitar la chequera a los ladrones y que va a acabar con la rodadera. Esas son las dos únicas expresiones que él usa, y eso es lo que le gusta a la gente. Es un populista de derecha que no representa para mí un cambio profundo, porque su propuesta es gaseosa. Mire, es que da risa, Pablo. No sé si usted vio la última propuesta hace 5 días, el derecho que tienen los colombianos de conocer el mar. Él prometió de llevar a todos los colombianos que no conozcan el mar a que conozcan el mar. O sea, ¿hasta dónde se ha llegado? No, pero es que eso ya. Pero John, eso ha sido muy efectivo. O sea, seamos realistas. El tipo también es muy inteligente, porque esa campaña basada en esos mensajes absolutamente populistas, facilistas, le llegan a toda la gente más ignorante, a la gente joven, al que no ha leído ni sabe nada de lo que ha pasado en Bucaramanga, ni los temas de corrupción de él, ni nada de nada. A esa gente le llega ese mensaje y dice, no, este señor no es un político, este señor es como nosotros, habla como nosotros, piensa como nosotros. Pero entonces quiero que me cuentes quién es él realmente, cómo consigue hacer esa fortuna, cómo llega a ser alcalde de Bucaramanga. Porque a mí no me digas que una persona que tiene los pocos escrúpulos de agredir, de mentir, de estar en casos de corrupción él mismo y de hacer todo este tipo de cosas, tiene un prontuario muy cristalino para hacer una fortuna de esas dimensiones, ¿no? Rodolfo Hernández, él es ingeniero civil, fue un constructor que en una época pues le quebró, y por ahí trajo unos asesores argentinos para su empresa, que fueron los asesores que lo montaron como alcalde y que estuvieron en la primera etapa de su campaña antes de la primera vuelta. Crearon lo que llamó el Plan 100, digamos, donde Rodolfo con su capital, él lo que hacía era financiar las viviendas a la gente que compraba vivienda. Creó como su propio banco, aunque no es un banco, su propia corporación, donde él mismo prestaba. Por eso él dice que esa vaquita de leche, de aquellos hombrecitos que le pagan los intereses, él vive de eso, digamos, de esa estrategia. Pero ojo, el tema de los constructores en Colombia, ellos están ligados mucho a la clase política, porque resulta que ellos tienen, digamos, muchos predios en la periferia de todas las ciudades del país, que hay donde se construyen los nuevos barrios, o internamente dentro de la renovación urbana, pues se hacen nuevas construcciones, nuevos edificios. Y resulta que cada 12 años en Colombia se hace un tema de actualización del POT, de Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué es esa cosa? Digamos, los consejos tienen que expandir urbanamente cada 12 años cómo va a crecer los municipios. Entonces, como alrededor de los municipios, que es urbano, es el campo, está lo rural, de los consejos, mediante un proyecto de acuerdo del alcalde, que es el POT, pues obligan a que tenga que expandirse para cambiarle el uso del suelo a ese suelo rural. Entonces ese suelo lo hacen suelo de expansión urbana. No significa que es terreno urbanizable. Para que sea para que sea terreno urbanizable para construir viviendas, debe tener 2 requisitos básicos, que es el agua y el alcantarillado, que se llama el perímetro sanitario. Y eso lo puede hacer el dueño del predio. Entonces, para que eso se llegue a dar, para que el propietario particular, como Rodolfo Hernández y todos los constructores del país, puedan tener esos lotes, que si es rural, se puede vender por hectárea. Usted compra una finca, es por hectáreas.
Y si es expansión urbana, vende por parcelas de 1.250 metros. Pero si es para uso de vivienda, vende metro a metro. Entonces, si una hectárea vale 10 millones de pesos y si el consejo expande urbanamente ese predio que era rural, lo puede, digamos, dividir en 1.200 en 6 parcelas, y las 6 parcelas la puede vender fácilmente a 10 millones de pesos. Si el hectárea valía 10 millones y las 6 parcelas a 10 millones, ya va ganando 50 millones. Y si vende, y digamos si lleva el agua o el alcantarillado, vende metro a metro, donde el metro puede costar fácilmente 20.000, 30.000 pesos. Multiplique por 10.000, esos son como 3.000 millones de pesos o 300 millones. Entonces, esa es la plusvalía, lo cual el ingeniero Rodolfo siempre ha estado detrás de los POP del área metropolitana, Florida, Piedecuesta y Girón. Él siempre ha apoyado a la clase política santanderiana. Tan es así que Rodolfo fue concejal de Piedecuesta en el año 91 por el Partido Liberal, y más aún fue destituido por la Procuraduría Regional de ese entonces, porque con su empresa contrató con el municipio de Piedecuesta, lo cual estaba impedido e inhabilitado para hacerlo. O sea, y Rodolfo, con el anterior alcalde, que fue Luis Francisco Borges, él lo dice. Hay un video también donde él apoya económicamente a la campaña del doctor Luis Francisco Borges, y más aún, la cuñada de Rodolfo Hernández, la autora Marta Lucía Olivieros, hermana de la esposa de Rodolfo, fue la secretaria de Desarrollo Social del ingeniero Rodolfo Hernández. O sea, digamos, la gente apoya las campañas con un interés de burocracia e intereses también en la modificación del POT, para que los predios que ellos tengan se puedan generen una plusvalía y así enriquecerse. Esa es la realidad, digamos, de por qué Rodolfo ha estado en la política de manera pasiva y de manera activa cuando fue alcalde. O sea que así se enriqueció Rodolfo Hernández. Claro. Influyendo en los planes de ordenamiento territorial, vendiendo viviendas, recalificando terrenos. Claro, eso lo hacen todos los constructores. Ellos lo hacen los constructores, porque si usted tiene una hectárea y después parcelas y después vende metro a metro, eso es una plusvalía, yo creo que será el 50.000%. Contrasta muchísimo oír hablar a Rodolfo Hernández de cómo él se ha enriquecido, porque yo he escuchado visto los vídeos, cómo se ha enriquecido pues con esas hipotecas en las que esos hombrecitos van pagando mes a mes y año a año durante toda su vida, pues una hipoteca. Contrasta mucho con las propuestas de Gustavo Petro de precisamente liberar a los colombianos de esas cargas, de precisamente gravar a las grandes capitales con los impuestos, para que haya una justicia social, para que dejemos de ser uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué crees tú que le ha fallado al pacto histórico para no ser tan efectivo como Rodolfo Hernández y verse ahora mismo con el peligro de perder la presidencia ante semejante personaje? Que yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo así, alcalde? Yo creo que ha fallado un poquito la estrategia comunicativa. Digamos, Petro, maneja un discurso que nosotros llamábamos antes ventejullero, que era el mismo discurso que hay en plazas. Le cuesta, digamos, aterrizar un lenguaje sencillo, simple, coloquial, como el que se habla en la esquina, como el que se habla en la tienda, como el que se habla en la plaza de mercado. Petro maneja un lenguaje un poquito más técnico, entonces es un lenguaje poco accesible y poco entendible. O sea, en cambio lo que hace Rodolfo, contrariamente a lo que hace Rodolfo, es un lenguaje a esparpajo, empleado 2 frases: acabar con la rodadera y quitarle la chequera a los corruptos. Eso es lo que dice. Efectivamente. Por eso no quiere ni siquiera debates. ¿Para qué? ¿Para qué va a querer debates? Él tiene TikTok. Un solo vídeo de TikTok le genera posiblemente cientos de miles de seguidores o millones en un caso dado, que no quieren otra cosa que ese mensaje, que no quieren
discurso académico, que no quieren entender cosas técnicas, que no quieren saber de la realidad del país. Son normalmente personas que no tienen una cultura política y son personas que no quieren saber más. Y a esas personas hay que llegar con un mensaje emocional. Yo creo que el pacto histórico ahí tendría que haberse adelantado también. Mire, Petro, que llevaba las banderas de la anticorrupción, que lo ha demostrado durante su carrera como congresista, con denuncias, con quejas y con gente presa en la cárcel. Lo de narcopolítica, esa cosa fue, digamos, estruendoso, digamos, de que sonó mucho aquí en Colombia. Pero hombre, el carrusel de la contratación, ¿cuánta gente no metió a la cárcel Petro? ¿A quién ha metido Rodolfo Hernández por corrupto a la cárcel, no? Es que Petro, entonces, 20 años luchando contra la parapolítica. Eso es otra pregunta que te voy a hacer ahora más adelante. ¿No te da miedo saber que detrás de Rodolfo Hernández ahora viene Fico y todo lo que conlleva el uribismo? Rodolfo le quitó parte del discurso anticorrupción a Petro, con esas dos frases que siempre menciona. Entonces yo pensaría que la gente debe conocer, y Petro hacer énfasis, que ese discurso lo abanderó Petro, con resultados. Rodolfo hoy en día no puede mostrar ningún condenado, ni ninguna queja ante la fiscalía, ninguna demanda de que, mire, yo puse esto. No puede hacerlo, no puede hacerlo. Digamos, dice que acabó con los corruptos de Bucaramanga, y en plazo al ingeniero Rodolfo muestre las demandas en la fiscalía y cuántos concejales hay presos, cuántos servidores públicos que él vilipendió y difamó están presos. Ninguno. Y ninguno tiene ningún proceso, ni penal ni disciplinario. Y el que se muestra como el adalid de la anticorrupción tiene procesos penales y disciplinarios en contra. Entonces, sí invitaría, desde mi percepción, yo no soy experto en marketing político, ni soy asesor de la campaña, digamos, es que la gente, como la gente olvida fácilmente, digamos, la gente olvidó que Petro es el que lleva las banderas y que les ha llevado históricamente de la anticorrupción. Hay que recordarle a la gente eso, y también hablarle a la gente de los programas que él tiene, por ejemplo, para los jóvenes de educación superior gratuita y de calidad, el tema de concederle a las madres cabezas de familia que tengan hijos en la primera infancia media pensión, de otorgarle a 3 millones de adultos mayor que llama viejos y viejas media pensión, el tema de las exenciones tributarias a los 4.000 colombianos más ricos del país que no paguen impuestos por las gabelas que tienen estas exenciones tributarias. Y a las petroleras y a los bancos. El tema de la reforma agraria, el tema del cambio de la transición de las energías limpias a las energías fósiles. O sea, tiene un programa ambicioso, pero hay que aterrizarlo en un lenguaje coloquial. Yo diría, si fuera Petro, yo diría, bueno, muchachos, usted joven que vive allá en Bogotá, en tal barrio, y que tal dirección, y usted llama Pedro Pérez, usted que presentó el ICFES y que le fue mal, en mi gobierno usted puede estudiar gratis en la universidad, personalizándolo así. Eso es emocional, ¿sí? Eso es emocional. Pero si mantiene ese lenguaje, digamos, general, a veces el pueblo hoy en día, por las redes, todo lo que llega por el celular, la información debe ser muy ágil y contundente. Si es una información, digamos, etérea, un poquito que hay que contextualizarla, la gente cambia de canal, como se dice popularmente. Claro, sí, los jóvenes no votaron, como tenían que haber salido a votar, no votaron. De hecho, hubo medio millón de cédulas en la registraduría que no reclamaron. No votaron. Otro tema, yo le diría también a Francia Márquez, Francia, usted que es la que representa al pueblo, es que Francia fue empleada doméstica, madre, cabeza de familia, además su color de piel, digamos, donde ha sido discriminada, tiene todos los elementos, digamos, para ser apartada de la sociedad. Mire dónde está, ella tiene que decirle: Teresita, usted que vive en apartado en tal barrio, en tal mica, yo fui igual que usted es madre cabeza de familia, sus 3 niños allá que los tiene aguantando hambre, si comen una vez, no comen 2 veces. Yo soy John, pero usted. eso lo ha hecho ella. El mapa político colombiano en el Chocó, en el Cauca, en el Valle del Cauca ha cambiado.
Sí, donde pero Francia ha ojo, puesto el pie, ha cambiado el color a favor de pero Petro. ha Eso ha sido habido, ha habido increíble. una solidaridad con ella por tema de región, pero digamos en toda esa población de la misma condición social de ella, cuando empezó la zona andina, hay mucha gente que es par con ella, Mm. que han sufrido las mismas y que están padeciendo las condiciones adversas de no tener garantías laborales, de ser vilipendiados, muchas mujeres que trabajan internas en la zona andina, que son no mujeres afro, que quizás no se identifiquen tanto con ella. Pero ese voto, esos 45% de colombianos que no votaron, que son 17 millones de personas, a esa gente le puede llegar mucho más fácil mensajes directos, cortos, claros, como los que puede dar Francia Márquez, como los que puede dar Rodolfo Hernández, y que yo creo que en este momento, a 20 días de las elecciones, si seguimos intentando hacer lo mismo, pues sería una locura, como decía Einstein, ¿no? Y una cosa que quería preguntarte finalmente es, si este hombre llega a ser presidente de la República, ¿qué pasa contigo? Porque ese hombre va a estar respaldado por el uribismo, va a estar respaldado por No, todas las sí, fuerzas más por oscuras. ¿Qué pasa ejemplo, contigo, con tu familia? ¿Temes tú por ellos, por ti? sí, claro, claro, eso lo digo aquí públicamente, digamos, cuando pasó el incidente hace 2 años y medio, digamos, el bullying, las amenazas físicas, no físicas, verbales en la gente en la calle, llegaban aquí hasta donde yo vivía, alguna gente a insultar, amenazas por las redes, entonces yo dije, no, pues... eh, me quedé en el país. Yo pude haberme ido, me quedé en el país y no, pues esto pensando, digamos, que se venían unas elecciones de Congreso y unas presidenciales donde Petro, pues, tenía en su momento, tenía entonces el interés de aspirar y dije, no, me quedo aquí, pues, hasta ver ¿qué pasa? Para Congreso, pues nos fue muy bien, digamos, a los alternativos, sumando los de Pacto Histórico, los Verdes, otros grupos independientes, donde no fuimos mayoría, pero estamos digamos, en un Congreso muy distinto al que se venía eligiendo en las presidenciales. Y si llega a quedar Rodolfo, yo sí tengo que pensarlo, le hemos hablado con mi señora, no es fácil, porque si un tipo de estos, ojo, mire, el alcalde es el comandante de la policía, es el jefe de la policía en todos los municipios. El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, incluye ejército, policía, el F2, el G2, todos esos grupos de policía secreta. Muchos está al mando de todos esos cuerpos, digamos, de inteligencia y todas las Fuerzas Armadas, digamos, contra este ciudadano de a pie, que era un simple músico, un ciudadano que fue concejal, que tuve la osadía de decirle la verdad en la cara, insisto, verdad que ni él ni nadie ha podido controvertir. Entonces, no sé qué podría hacer de mí, de mi familia, cuando Rodolfo Hernández llega a ser presidente, en el entendido de que en Santander el 70% de la población votó a favor de Rodolfo Hernández, o sea, estando aquí, digamos, dentro de un volcán. Sí, fue puta. Me hago del huevar, hijo de puta, si usted sigue jodiéndome. Puta, le pego su tiro, malparido. Eso ya es una amenaza muy frontal. No, te la hago, hijo de puta. La amenaza que usted me hace comercial. Pues al primero que va a ser responsable es a usted entonces, es un malparido y grabe todo lo que le dé la puta gana, porque usted es una puta aquí. O sea, hijo de puta. Le pego su tiro, malparido. Entonces, para uno no es fácil. A mí el bullying, creo que no, ni me viene que me digan bandido, corrupto, pícaro, eso, porque cuando quienes estamos en política tenemos que tener cuero de tigre. Y además porque yo sé y sabemos quienes estamos en política que la dignidad hay que quitársela a los perros. Tenemos la mitad de la población a favor que nos quieren y la mitad que nos odia. Eso sabemos todos los que estamos en política. Pero ya con el poder que va a tener el señor Rodolfo sobre esto, sobre, digamos, el poder general,
digamos, no quiero decir que él me vaya a mandar a desaparecer, pero digamos, inclusive no creo que lo haga, digamos, pero muchos ciudadanía que está al lado de él, que tienen sus afectos al ingeniero Rodolfo, puedan tomar la injusticia por la mano y supuestamente hacer justicia haciéndome a un lado a mí, ¿no? Pero esto no va a pasar, John, porque yo creo que lo que has hecho tú es un acto de valentía, pues como lo has hecho todos estos años, muy grande. Le has mostrado a Colombia realmente quién es este personaje, Rodolfo Hernández, que puede convertirse en el presidente de Colombia si los jóvenes, las mujeres, las minorías, esos 20 millones de personas que viven en la pobreza no salen a votar y votan correctamente. Porque les han engañado, nos quieren meter nuevamente un caballo de Troya. Los invito a que vean la entrevista que hicimos con la doctora Carolina Corcho, con el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, en el que hacemos un análisis de las elecciones y en el que hablamos también de este personaje. Estas dos entrevistas son absolutamente complementarias. La que tú nos has dado nos muestra la parte cercana, humana de una persona que ha vivido y ha sufrido el acoso, incluso la agresión física por parte de este patán, de este señor que pretende ser el presidente de los colombianos, pero que no se ha enterado todavía de que los colombianos ya no comemos cuento, no queremos la continuidad del uribismo y él no es otra cosa que la continuidad del programa uribista en Colombia. Por más que no quiera reunirse con Uribe, por más que quiera rehusar públicamente hacer alianzas, por debajo de la mesa sabemos exactamente lo que hay. Pablo, una cosita, es un secreto a voces de que Uribe apoyó a Rodolfo Hernández cuando fue candidato a la alcaldía, lo que le permitió ganar. Rodolfo le ganó el segundo, que fue un exalcalde, Carlos Ibañez le ganó por 4.300 votos nada más. Y ahí está el apoyo de Álvaro Uribe y el Centro Democrático para que él ganara esa elección. Bueno, Johnny, yo quiero agradecerte pues en nombre de todos los colombianos que hemos descubierto esta otra faceta de este señor, de este abuelo tan simpático que aparece en TikTok, que aparece animando a los jóvenes, tan gracioso, tan espontáneo, que va a acabar con la corrupción, porque si no es por personas como tú, nos meten gato por liebre y terminamos repitiendo una y otra vez la historia en Colombia. Así que, John, muchísimas gracias. No, a ustedes, Pablo, y a toda su audiencia y al público, pues, por escucharnos desde la verdad. Yo lo que quiero es que se sepa la verdad, que la gente quiera votar por A, por B, por C o por D, digamos que tenga más elementos de juicio para tomar una decisión importante para el rumbo que va a tener Colombia este 19 de junio. Es que hay un tema clave. ¿Cuál? Tema clave ahí, el tema de la Procuraduría. Es que resulta, usted sabe que hay dos tipos de cosas aquí, el tema penal y el tema disciplinario. Rodolfo hoy en día, 31 de mayo a las 4:08 p.m. aquí en Colombia, Rodolfo tiene 3 procesos disciplinarios en su contra, en primera instancia, fallados en contra de él. Pero de esos 2 procesos hay en firme, o sea, en segunda instancia en contra de él. Y el Código Disciplinario, que es la ley, porque la tengo, 1952 de 2019, establece que aquel servidor público o funcionario público de elección o por nombramiento que haya sido sancionado 3 veces disciplinariamente queda inhabilitado automáticamente a aspirar cargos por 3 años. Pero mire lo que le voy a decir, tiene 2 en segunda instancia. Entre el primero y la segunda instancia, de esos 2, la Procuraduría se demoró 6 y 7 meses. En el tercer proceso disciplinario, que ya falló en primera instancia hace 2 años, la segunda instancia la tienen engavetada. Si la Procuraduría quería sacar a Rodolfo, lo puede sacar hoy, si saca ese proceso. No contemos con eso, ya sabemos quién es Margarita Cabello, ya sabemos qué son los organismos de control en Colombia. Los anteriores lo manejó Carrillo, los 2 que sacaron 6-7 meses, y lo empezó a manejar la autora Cabello, y ahí está. O sea, Rodolfo hoy en día está en manos de Uribe, del Centro Democrático de Duque, porque si ellos quieren sacarlo del pasado, lo sacan.
Lleva 2 años, esa segunda instancia está ahí engavetada. Ahí les dejamos eso. Eso ya es la forma en que se cierra este círculo vicioso. Rodolfo Hernández está también en manos del uribismo. Claro, Rodolfo Hernández de esta no se salva. La única manera que se salve siendo presidente de la República.